Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de los límites. El día de ayer hablamos sobre los teoremas de los límites o las propiedades de los límites y establecimos una premisa que por regla general, antes de evaluar un límite, verificaríamos si el valor al cual tiende X es o no un valor prohibido. Obviamente aquí tendríamos dos opciones: que no sea un valor prohibido, en cuyo caso nosotros haríamos una sustitución directa de acuerdo a lo que establecen los teoremas sobre límites. En el caso de que sí sea un valor prohibido, entonces vamos a emplear el método algebraico para simplificar la expresión y luego aplicar los teoremas sobre los límites. Básicamente, el método algebraico sería una forma abreviada de determinar el límite y básicamente tendríamos un resultado inclusive más exacto que si realizáramos una tabla de valores. Porque a medida de que las funciones se van volviendo más complejas, tendríamos que utilizar más y más valores. Entonces esto implica hacer muchas más iteraciones o operaciones para poder determinar la tendencia. Entonces, por eso recurrimos al álgebra. El álgebra es una forma más efectiva de simplificar una expresión y determinar la tendencia. Bien, pero ¿y qué procedimiento algebraico emplearíamos? Eso dependerá de cada función. Entonces, básicamente, aquí aplicaríamos todos los conocimientos que nosotros tenemos sobre álgebra. Bien, y obviamente cuando tenemos nosotros algunos conocimientos sobre álgebra, podemos identificar ciertas expresiones, ¿no?, que son familiares. Por ejemplo, en el caso de este ejercicio, de este cociente, tenemos en el numerador una expresión que nosotros la identificaríamos como una diferencia de cuadrado. En esta otra expresión tenemos una función en la cual tenemos a una expresión radical sumando o restando otra expresión. Entonces, obviamente estas son formas conocidas y cuando tenemos estas formas o estas expresiones que son comunes para nosotros, entonces de acuerdo a ellas aplicamos ciertos procedimientos. Bien, entonces primero vamos a verificar si el valor al cual tiende X es o no un valor prohibido. Si sustituimos menos 3 en el numerador, menos 3 al cuadrado es 9, menos 9 es 0. Luego, si sustituimos menos 3 en el denominador, menos 3 más 3 es también 0. Es decir, que menos 3 es un valor prohibido, pero adicionalmente ese valor hace que tanto numerador como denominador tiendan a 0. Es decir, que al evaluar 0 en esta función, nos da como resultado la forma indeterminada.
Y de ahora en adelante, siempre que nos quede a nosotros esa forma indeterminada, es un indicativo o implica que el límite tiene una solución algebraica. Es decir, que el límite existe y que para determinar el límite lo haremos mediante un procedimiento algebraico. Entonces dijimos que aquí en el numerador teníamos una expresión que nosotros podemos reconocer como una diferencia de cuadrados. Sabemos que una diferencia de cuadrados se factoriza como a más b por a menos b, donde a es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado y b es igual a la raíz cuadrada de b al cuadrado. Bien, entonces podríamos expresar el numerador factorizado como una diferencia de cuadrados. Es decir, si a cuadrado es x cuadrado, a sería la raíz cuadrada de x cuadrado, que es x, y b sería la raíz cuadrada de 9, que es 3. Ahora podemos simplificar los términos semejantes tanto del numerador como del denominador. Entonces, los términos semejantes son x más 3 y x más 3. Para esta expresión que resultó de simplificar la expresión original, sustituir
menos 3 en X no representa un problema, puesto que esta es una función lineal y, e inclusive hay un teorema que habla de que cuando se evalúan límites de funciones lineales para determinar la tendencia, realizamos una sustitución directa, ¿no? En este caso, el límite es menos 6. Bien, veamos este siguiente ejemplo. En este caso, la variable es delta X. Si sustituimos delta X en el numerador, tendríamos raíz de 4, que es 2, menos 2 es 0. Y si sustituimos 0 en el denominador en delta X, nos queda 0. Es decir, nuevamente, tendríamos aquí la forma indeterminada. Es decir, tendríamos 0 sobre 0. Y esto para nosotros es un indicativo de que este límite tiene una solución algebraica. Bien, ¿y qué procedimiento algebraico emplearíamos para solucionar esta expresión? Entonces, también dijimos que una de las expresiones que son de alguna forma reconocibles para nosotros es en los casos donde tenemos una expresión con radical sumando o restando otra expresión, que esa otra expresión podría muy bien ser también un radical, pero en este caso es una constante, ¿no? Entonces tenemos una expresión donde tenemos una suma o resta de una expresión radical con otra expresión, y ese tipo de expresiones comúnmente nosotros la resolvemos aplicando un método que conocemos como racionalización. Ahora bien, ¿qué implica la racionalización? Básicamente, la racionalización es un procedimiento en el cual la finalidad es eliminar esa raíz. Ahora bien, la racionalización o la expresión que utilizaremos para racionalizar dependerá del tipo de raíz. En este caso, es una raíz cuadrada. Entonces, cuando nosotros tenemos una raíz cuadrada, vamos a tratar de completar en la expresión, multiplicando a la expresión donde se encuentra la raíz por una expresión que complete una diferencia de cuadrados. Es decir, que asumiríamos que esta expresión es A y que la constante es B. Y como tenemos un signo negativo aquí, entonces nosotros tendríamos A menos B y tendríamos que completar la diferencia de cuadrados multiplicando por A más B. Entonces tendríamos que multiplicar
por raíz de 4 más delta X más 2. Pero sucede que nosotros no podemos realizar operaciones de forma arbitraria que modifiquen la expresión original. Si yo la multiplico únicamente por esta expresión, entonces estaríamos cambiando totalmente la expresión original. Por eso, el método de racionalización incluye el multiplicar por una expresión que va a ser un cociente en el cual la expresión del numerador va a ser igual a la expresión del denominador. Comúnmente a esto se le denomina el conjugado. Y la razón de este conjugado o la razón de multiplicar por una expresión que es igual en el numerador y en el denominador es porque al realizar esta división nos daría como resultado la unidad. Y la unidad es el elemento de identidad de la multiplicación y de la división. Entonces, al multiplicar esta expresión por 1, no estoy alterando la función original. Estoy de alguna forma cambiando la presentación, pero obviamente sigue siendo la misma expresión. Y como dijimos, el conjugado en el caso como este ejercicio, que es una raíz cuadrada, implicaría la completación de una diferencia de cuadrados. Entonces, partimos de a menos b y le agregamos a más b. Entonces, ahora, el producto de estos dos denominadores, yo podría expresarlo como el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y cuando elevo un radical al cuadrado, una raíz cuadrada, perdón, la elevo al cuadrado, entonces se cancelaría la raíz cuadrada. Entonces tendríamos en el numerador la raíz cuadrada de 4 más delta x elevada al cuadrado, me daría como resultado 4 más delta x. Y si elevamos 2 al cuadrado, esto me daría también 4. En el denominador no puedo hacer más que dejar expresado el producto de los dos denominadores. Bien, ahora en el numerador podemos operar los términos semejantes, es decir, 4 con menos 4. Al simplificar en el numerador, tendríamos únicamente a delta x y en el denominador tendríamos el producto de delta x multiplicando a la raíz de 4 más delta x más 2. Pues ahora podemos
simplificar los términos semejantes, tanto del numerador como del denominador. Y para esta expresión que resultó de aplicar el procedimiento algebraico de la racionalización, el sustituir 0 en delta X ya no representa un problema. Pues en el numerador nos queda la unidad y en el denominador la raíz de 4 más delta X más 2. Entonces, de acuerdo a las propiedades de los límites, como 0 ya no es un valor prohibido de esta nueva expresión, ya no representa un problema. Sustituiríamos 0 en delta X y tendríamos 1 sobre la raíz de 4, que es 2, más 2. Es decir, 1 sobre 4. El límite en este caso es un 4. Bien. Para resolver un ejercicio, podríamos emplear o podríamos resolver un ejercicio aplicando diferentes procedimientos. O sea, ¿qué procedimiento deberíamos de emplear para resolver un ejercicio? Obviamente deberíamos de emplear el procedimiento con el cual nosotros nos sintamos más cómodos. O sea, en matemáticas hay múltiples formas de resolver un ejercicio y nosotros podríamos emplear el método que más nos convenga, el método que más nos guste, siempre y cuando sea un procedimiento matemático aceptado. Es decir, recuerden que el día de ayer yo mencionaba que para hacer algún procedimiento, usted, antes de realizarlo, debe de estar seguro de que ese procedimiento esté soportado teóricamente, es decir, que tenga un respaldo teórico. Y decíamos ayer que si no está escrito en matemáticas, no se puede realizar. Bien, veamos este siguiente ejercicio. Y este vamos a resolverlo utilizando dos procedimientos que son diferentes de alguna forma, pero que tienen básicamente la misma fundamentación. Entonces, si sustituimos 9 en el numerador, 9 al cubo es 729, menos 729 es 0. Si sustituyo 9 en X me da como resultado 9. Pero si sustituyo 9 en raíz de X menos 3, me quedaría 3 menos 3, que es 0. Entonces, observemos que aquí en el denominador tenemos dos factores, es decir, tenemos dos expresiones multiplicándose, pero solo una de ellas hace que el denominador tienda a 0. Es decir, X no representa ningún problema. El problema lo representa raíz de X menos 3.
Entonces, siempre que nosotros vamos a evaluar un límite, ¿verdad?, de este tipo, donde es una función racional y tanto numerador como denominador tienden a cero, entonces debemos de identificar cuál es el factor que está haciendo cero el denominador, y ese es el factor con el que vamos a trabajar o el que trataremos de eliminar o simplificar. En los ejercicios anteriores era obvio, ¿no? Aquí x más 3 y en este ejercicio era delta x. Pero a medida que los ejercicios se vuelven más complejos, entonces es de prestar atención a cuál es la expresión que está haciendo cero numerador y denominador, y son con esas expresiones con las que nosotros trabajaremos. Entonces centraremos nuestros esfuerzos en ver cómo cancelamos o eliminamos este raíz de x menos 3. También podríamos tener en el numerador un factor o varios factores, ¿no? Entonces, ¿con cuál factor trabajaremos? Con el factor que está haciendo también que el numerador sea cero. Es decir, si aquí tuviéramos x menos x al cubo menos 729 multiplicado por otra expresión, pero esa expresión no hace cero el numerador, entonces con los que trabajaremos son únicamente con los que hacen cero numerador y denominador. Bien, dicho eso, aquí podríamos reconocer en el denominador que esa expresión raíz de x menos 3 es una expresión que es familiar y que cuando se presentan ese tipo de expresiones, comúnmente nosotros utilizamos el método de la racionalización. Entonces, vamos a racionalizar para raíz de x menos 3. Y como es una raíz cuadrada, entonces vamos a completar una diferencia de cuadrados, ¿no? Vamos a construir un conjugado en el cual completaríamos una diferencia de cuadrados. Entonces tenemos raíz de x menos 3. Y entonces, para completar la diferencia de cuadrados, tendríamos que multiplicar por raíz de x más 3. Es decir, el conjugado incluiría raíz de x más 3 en el numerador y raíz de x más 3 en el denominador. Bien, entonces, en el numerador solo podríamos dejar expresada o expresado el producto de los dos numeradores, es decir, el producto entre x al cubo menos 729 multiplicado por la raíz de x más 3. Ahora bien, en el denominador tendríamos
a X y a la diferencia de cuadrados, ¿no? Es decir, como tenemos A menos B por A más B, yo los expresaría como A al cuadrado. Si A es igual a raíz de X, y si yo elevo raíz de X al cuadrado, tendríamos X. Y si elevamos 3 al cuadrado, tendríamos 9. Fíjese que al realizar la racionalización, transformé ese raíz de X menos 3 en X menos 9. Pero aún no tengo la solución porque yo necesito, ¿verdad?, cancelar ya sea esta expresión o esta expresión con una expresión del numerador. Ahora bien, en el numerador nosotros tenemos una expresión que conocemos como una diferencia de cubos, ¿sí? Entonces, la fórmula para factorizar una diferencia de cubos es la siguiente. Si usted tiene a al cubo menos b al cubo, esto se puede factorizar como a menos b multiplicado por a al cuadrado más a por b más b al cuadrado, donde a es igual a la raíz cuadrada a la raíz cúbica de a al cubo y b a ser igual a la raíz cúbica de b al cubo, siendo que a es x al cubo, la raíz cúbica de x al cubo es x, y la raíz cúbica de 729 es 9. Entonces tendríamos x menos 9, factor de el primero al cuadrado, más el primero, que es x, por 9, 9x, más el cuadrado del segundo, el cuadrado de 9, que es 81. Y esto multiplicado por la raíz de x más 3. Entonces ya tenemos en el numerador una expresión que podemos simplificar o cancelar con la expresión que está haciendo que el denominador tienda a 0. Inclusive esta expresión, si ustedes analizan, es la que está haciendo que el numerador tienda a 0. Entonces cancelamos la expresión tanto del numerador como del denominador, y para esta nueva expresión que resultó de
aplicar la racionalización y factorización para simplificar, ya no representa un problema sustituir 9 en X, ¿no? Sustituiríamos aquí, de acuerdo con los teoremas de los límites, 9 en todas las X de la función, en vista que 9 ya no es un valor prohibido de esta expresión. Si sustituimos 9 en la X del denominador, nos da como resultado 9. Entonces tendríamos 9 al cuadrado más 9 por 9 más 81 multiplica a la raíz de 9 más 3 todo sobre 9. Entonces tendríamos 81 más 81 más 81, que son 243. Luego multiplicamos aquí por 3 más 3, que es 6. Eso nos da 1458. 1458 sobre 9. Y esto nos daría 162. 162. Es correcto. Bien. También este ejercicio se pudo haber resuelto de otra forma. Básicamente es el mismo principio. Más pareciera como que es a la inversa, pero en este caso vamos a, en vez de racionalizar, vamos a factorizar. La idea de factorizar es que yo debería de factorizar en el numerador una expresión que pueda cancelar con esta expresión del denominador, ¿no? O sea, que yo quiero factorizar de el numerador raíz de x menos 3. Entonces, como mi propósito es factorizar el numerador, primero vamos a realizar lo obvio, que implicaría factorizar esa diferencia de cubos, que ya factorizamos, que ya sabemos que se factorizaría como x menos 9 factor de el primero al cuadrado, que es x cuadrado, más x por 9, que es 9x, más 9 al cuadrado, que es 81. Bien, entonces recuerdan que dije yo que cuando usted
está haciendo operaciones con la finalidad de cancelar la expresión que está haciendo 0 el denominador, debe de trabajar con la expresión que en el numerador está haciendo 0 el numerador. Entonces aquí, esta expresión no hace que el numerador tienda a 0. La que hace que tiende a 0 es x menos 9. Entonces yo voy a factorizar x menos 9 de forma que yo pueda obtener un x menos 3. Y entonces yo decido que quiero factorizar ese x menos 9 como una diferencia de cuadrados. Es decir, yo voy a asumir que yo tengo a cuadrado menos b cuadrado. Y alguien por ahí dirá, y esta pregunta yo siempre la hago en las clases presenciales, que si es posible factorizar eso como una diferencia de cuadrados. Usualmente la respuesta es que no se puede. Y la razón que aducen es porque x no está elevada al cuadrado. Pero eso no es ningún impedimento si nosotros aplicamos la teoría para factorizar una diferencia de cuadrados. Dice la teoría que nosotros necesitamos tener una expresión a cuadrado menos b cuadrado y factorizarla como a más b por a menos b. Pero lo importante de la teoría en este caso es el hecho de que a va a ser igual a la raíz cuadrada de, de a cuadrado y b va a ser igual a la raíz cuadrada de b cuadrado. Entonces aquí nosotros decidimos llamarle a x a cuadrado, es decir, a cuadrado es igual a x. Y b cuadrado dijimos que era 9. Entonces, para determinar a, entonces yo necesito aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Entonces, raíz cuadrada de a cuadrada es a. Raíz cuadrada de x es raíz cuadrada de x. Y si saco raíz cuadrada de cuadrado es b, y si saco raíz cuadrada 9 es 3. Entonces ya tengo a y b. Entonces, ¿cómo puedo expresar esta x menos 9? Esta expresión x menos 9 la puedo expresar como raíz de x menos 3 que multiplica a raíz de x más 3 y esto multiplicado por x cuadrado más 9x
más 81 sobre x por la raíz de x menos 3. Ahora sí, ya obtuve ese factor raíz de x menos 3 en el numerador que necesitaba para cancelar ese factor raíz de x menos 3 en el denominador. Entonces en el numerador me quedaría raíz de x más 3 por x cuadrado más 9x más 81. Y en el denominador nos quedaría 9. Y básicamente esta expresión es exactamente igual a esta expresión. Por lo tanto, el resultado de este límite también sería 162.